Buenos días o buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la cordial invitación que me ha cursado la Casa de las Américas y en especial quiero agradecer a dos personas, a mi amiga y colega Ana Nidia Albo Díaz, que ha manejado esta invitación, y también al señor Luis Fonseca, que es el que ha hecho posible que yo pueda transmitirles esta grabación de mi ponencia. Se me ha pedido que hable de música y músicos cubanos en Estados Unidos, de su presencia y sus actividades. Es en realidad una tarea algo grande porque es como describir todo un continente, porque una enorme cantidad de músicos y toda una gama de géneros musicales cubanos activos y presentes en Estados Unidos en este momento. Y quiero empezar hablando un poco de una persona que falleció hace poco tiempo, hace 2 años, el músico dominicano Johnny Pacheco. Pacheco fue un músico que, rodeado de músicos mayormente boricuas, promovió la música cubana en Nueva York, en Europa y en África, y fundó las Estrellas de Fania, el buque insignia de la llamada salsa. Pacheco además sacó ese nombre, por si no lo saben, de un son cubano de Rolando Bolaños, un gran hit del año 1962, que llevaba el título de Fanía Funche. Y con el tiempo se perdió la tilde, se perdió el acento, especialmente para los que no hablaban español, y se convirtió en Fania. Para muchos, las piezas emblemáticas de música cubana presentadas por Pacheco en forma de salsa fueron las grabaciones con Celia Cruz, especialmente en un álbum titulado Celia y Johnny. Lo que sí hay que aceptar, aunque alguien no esté de acuerdo con ello, es que fue la transformación de Celia en la reina de la salsa a la que se debe a Pacheco, que se debe a la colaboración con Johnny Pacheco. Y como vemos ahí la segunda imagen de Celia y Johnny. Para mí, yo difiero de esa visión. Para mí lo más sabroso, lo más cubano de las grabaciones en vivo de Pacheco fueron con el sonero puertorriqueño Pete El Conde Rodríguez. Si alguno de ustedes tiene acceso a YouTube, entonces les recomiendo que busquen en YouTube una grabación llamada Soy hijo del Siboney, donde el boricua Pete Rodríguez sonea como nadie en una pieza cubana con la orquesta de Pacheco. Con el fallecimiento de Pacheco, yo creo que es pertinente y oportuno meditar sobre la formación de la gloriosa y clásica salsa, que marcó, para mi concepto, lo mejor de la música bailable del Caribe en los últimos años del siglo XX, y que representó una especie de gran confederación antillana del sabor, ya que reunió a músicos boricuas, panameños, dominicanos y cubanos en la salsa. Y por eso yo creo que para meditar sobre ese momento histórico es muy conveniente mirar un libro que acaba de salir, que es el libro Los Rostros de la Salsa, del escritor cubano Leonardo Padura. Este fue un libro que en primera edición, salió allá por el año 1998, tuvo un tiraje muy limitado, creo que solamente 1000 copias fueron editadas. Y en aquel momento no se le prestó mucha atención, no sabemos por qué razón, pero yo diría porque Padura apenas comenzaba a distinguirse como escritor. Solamente había publicado una novela de las llamadas de la tetralogía de Mario Conde. Pero ahora, hace 2 años, ya con Leonardo Padura, de gran fama internacional, ha salido a la luz una nueva edición de Los Rostros de la Salsa, con un nuevo prólogo de Padura y una nueva entrevista con Rubén Blades. Rubén Blades había sido uno de los entrevistados para la primera edición, al igual que fueron entrevistados Pacheco, Willy Colón, Cachao, Formel y otros grandes. Yo pienso que ese libro nos puede ayudar, o puede ayudar al que se interese, a valorar en este momento el significado de la salsa, porque como cualquier objeto cultural, la salsa cambia de significado en nuevos contextos históricos, y este libro representa una especie de historia oral en la boca de los protagonistas y testigos del fenómeno.
Y en este momento en que se goza en todo el Caribe de una supremacía reggaetonera, y algunos dirían que no se goza, sino que se padece de esa supremacía, creo que es oportuno y pertinente que meditemos sobre y valoremos de nuevo la salsa basándonos en ese libro de Padura. No quiero en ninguna forma sugerir que la salsa esté muerta, todo lo contrario. Hay dos conjuntos puertorriqueños, la Sonora Ponceña y el Gran Combo, que mantienen viva esa llama. Y además, otros como Gilberto Santa Rosa y Bobby Valentín, y hay muchas otras bandas de salsa que giran por todo el mundo y gozan de popularidad en Estados Unidos, en Puerto Rico y por toda América Latina. Bueno, pero yo quería empezar con Pacheco por una razón, y es que Pacheco, Johnny Pacheco, ese gran dominicano, principió buena parte de su carrera interpretando un estilo muy cubano que a veces desaparece en las historias de la música cubana en Estados Unidos y que se mantiene, como diríamos, vivito y coleando, que es la música en el formato de las charangas. Para los que no conocen del tema, en la música popular bailable cubana básicamente hay dos formatos. El formato de conjunto, desarrollado por Arsenio Rodríguez ya a mediados de los años 40, y el formato de las charangas. El formato de las charangas es mucho más antiguo. O sea, en el conjunto, generalmente la percusión la llevan las congas y los bongos con campana. Y los instrumentos melódicos son generalmente los metales, son trompetas por lo general, y algunas veces algún saxofón o algún trombón. Mientras que en el formato de charanga, la melodía la llevan a flauta, a veces un clarinete, pero la flauta y los violines. Y la percusión tradicionalmente la llevaban los timbales. Esto voy a desarrollar eso un poquito después, porque hay variantes. Pero bueno, cuando surge el formato de los conjuntos, ya la charanga llevaba casi 80 años. Tenemos que remitirnos a Miguel Failde, tenemos que remitirnos a Antonio María Romeo a principios del siglo XX. Es el formato de música bailable cubana más antiguo. Y ese formato se ha presentado durante los últimos 70 años constantemente en sitios bailables por todo Estados Unidos. La primera charanga fue organizada por un gran músico cubano, Gilberto Valdés, músico, compositor de temas como, muy famoso, claro, Oguere, también Rumba Abierta, Yo Vengo de Jovellanos, una charanga que él fundó a principios de los años 50 y en la cual Mongo Santamaría, el gran conguero, tocaba los timbales. Luego, a través de los años 60, 70, 80, nuevas charangas se formaron en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. Hay que mencionar la charanga Nuevo Ritmo, la Sabrosa, la típica antillana y la charanga de la 4. La charanga de la 4 significaba que era la charanga de Cuba, por las 4 letras de Cuba. Con flautistas muy importantes como Rolando Lozano, Belisario López y después de los años 60 José Fajardo. Estas charangas se han mantenido vigentes entre los bailadores latinos en Estados Unidos. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de uno de esos músicos que en realidad promovió la presencia del formato charanguero en Estados Unidos, que fue Rolando Lozano. Rolando Lozano fue el primer flautista de la Orquesta Aragón. Al menos el primero flautista que hizo grabaciones con la Orquesta Aragón. Si ustedes se remiten a las primeras grabaciones de la Orquesta Aragón, allá por los años 52, 53, grabaciones como Pare Cochero, Cero Codazos, el flautista es Rolando Lozano, que poco después emigra primero a México, luego a Estados Unidos, donde triunfa como flautista en conjuntos de Latin Jazz, como los de Carl Jader y George Shearing, y también toca con Tito Puente, con Mongo Santamaría. Pero es él mismo también el que es el flautista de la Nuevo Ritmo y de la Sabrosa. Aparte de Rolando Lozano, que desarrolló sus actividades casi todo el tiempo en la costa Pacífico y también en la parte de Chicago, en Nueva York, durante varias décadas, la Orquesta Broadway de Eddie Servigón ha sido una institución musical icónica en toda la comunidad latina.
Y por eso me quería referir a Pacheco, porque Pacheco es uno de los primeros, en su primera época, él toca en una charanga, ¿okay?, en Nueva York. Muchos otros músicos de salsa, de esto no se habla mucho, también comenzaron sus carreras en la parte bailable de la música cubana en Estados Unidos en formatos de charanga. Y puedo referirme a Eddie Palmieri, a Charlie Palmieri, a Rey Barreto, etc. En el caso de Palmieri, él cambia un poco el formato de la charanga, le mete trombones, por lo cual él denomina su agrupación no como una charanga, sino como una trombanga. En ese sentido yo quiero ampliar para decir que cuando están los músicos disponibles, la charanga generalmente es timbales, flauta y violines. Cuando no están, ya desde los años 40, 50, de vez en cuando en algún lugar en La Habana o en Santa Clara o en Santiago de Cuba, una charanga, pues hombre, no llegaba el flautista por alguna razón, porque se enfermaba, porque se emborrachaba, porque no quería venir. Y en ese momento se convertía la orquesta en lo que llamábamos un ventú o ventetú, y se metía una trompeta en vez de la flauta. O sea que esa variación en los formatos no es nueva. Lo que fue nueva con Palmieri fue que le puso un nombre. Lo que fue nueva fue el nombre de la trombanga. Y hoy día siguen las charangas tocando en sitios bailables en Estados Unidos. Hay charangas de David Valentín en Nueva York, Danilo Lozano en Los Ángeles. En Los Ángeles ocurre lo siguiente. En Los Ángeles hay un actor cubano-americano muy distinguido, Andy García, que es un fanático de nuestra música. Y él de vez en cuando organiza a los músicos que tocan música cubana en Los Ángeles, dan conciertos. Y en esos conciertos el director musical de las agrupaciones de Andy García es Danilo Lozano. Danilo Lozano, que es, pueden adivinarlo, el hijo de Rolando Lozano, igual un fantástico flautista. El formato de conjunto, que es el más típico de la salsa, creado por Arsenio Rodríguez, es un formato que suena bien en campo abierto, en un estadio, en un sambódromo, porque las trompetas, las congas, las campanas proyectan. Es un sonido que se proyecta, que viaja. La charanga, digamos, es una cosa como para interiores, con algo así como música de cámara, con el sonido de la flauta, el sonido de los violines. Y por eso debo ahora indicar que departamentos de música en universidades de Estados Unidos y también en conservatorios en Europa han agregado a las prácticas de los estudiantes ensayos en estilo charanga. O sea, la charanga ha pasado del salón de baile, continúa en el salón de baile, pero ha pasado también ahora a los conservatorios y a las escuelas de música. Como pueden ver, no solo en Estados Unidos, también hasta en Holanda, en el Conservatorio Musical de Rotterdam, se mantiene activa una charanga. En ese sentido, yo diría que igual que la salsa, el formato charanguero son cosas clásicas. No hay solamente una música clásica. Generalmente la música clásica, cuando se usa esa terminología, uno se está refiriendo a una música formal, artística, de corte europeo. Pero bueno, aceptando esa definición de lo que es la música clásica, también en ese sentido, en Estados Unidos, los músicos cubanos están presentes y activos. Quiero mencionar a 3 de ellos. Y 2 de los primeros manejan un instrumento clave de la música clásica, que es la guitarra. En Los Ángeles, en Hollywood, se destaca un guitarrista cubano, compositor, graduado de la ENA, Yalil Guerra, un gran artista que toca igual la música clásica en la guitarra, como el flamenco, como la música del tres. Esta tradición de la representación de músicos cubanos en la guitarra data de mucho tiempo, y claro, una de las figuras emblemáticas siempre ha sido Leo Brouwer. Además de Yalil Guerra, yo diría que hay otro músico, otro guitarrista un poco mayor, ya lleva una trayectoria bastante larga en Estados Unidos, Manuel Barrueco, santiaguero, reconocido internacionalmente por su virtuosismo, que también cursó sus primeros estudios en su ciudad natal, en el Conservatorio Esteban Salas, en Santiago de Cuba.
Entre sus numerosas grabaciones premiadas en su música para guitarra, yo creo que Barrueco ha hecho especial énfasis en grabar composiciones de compositores cubanos, composiciones para guitarra. Tiene grabaciones de composiciones de Leo Brauer, de Fariñas, de Angulo, de Ubieta y de Lecuona. Hablando de guitarra, otro instrumento y otros músicos cubanos que se están destacando en Estados Unidos son treseros. El tres se ha hecho popular y ahora ya están naciendo agrupaciones de música bailable, de música cubana y hasta de salsa, que llevan al tres como instrumento principal. En Los Ángeles, por ejemplo, hay una agrupación muy popular que ha tomado el nombre El Changüí Majadero de Los Ángeles. Pero bueno, continuando con la llamada música clásica, quiero presentar a otra tercera persona que es una gran protagonista. Es la pianista, compositora, directora de orquesta y educadora Tania León, estudiante de Zenaida Manfugaz en La Habana, que abandonó Cuba allá por la década de los 60, pero ha vuelto en numerosas ocasiones. Y tienen recientes composiciones que tienen motivos afrocubanos, incluyendo una ópera, y es una persona a la cual están cayendo en realidad una lluvia de premios y galardones, incluyendo recientemente un Pulitzer Prize por una de sus composiciones, Tania León. Bueno, pasando a otra música clásica, en el concepto que yo le doy a ese término, nuestro tercer descubridor, don Fernando Ortiz, en alguna ocasión escribía que los tambores batá no eran tambores del pasado, sino del futuro, y que se deberían enseñar en conservatorios. Y me complace saber y me complace informarles que esto ya sucede en Estados Unidos, y conozco de varios programas de música y percusión en Estados Unidos, donde por lo menos los rudimentos de los toques bataleros ya forman parte del currículum. Ya, como había pedido Fernando Ortiz, ya se están enseñando los conservatorios. Cuando Ortiz hace esa aseveración, pues es principio de los años 50. Y entonces, tuvimos que esperar un poco más de 20 años para que los tambores batá pasaran del pasado al presente. Y ahí tienen una imagen de Chucho Valdés, que fue uno de los primeros que presentó en una orquestación de música latina, de jazz latino, presentó los tambores batá. Si tuviera ocasión, yo podría hablar un poco también de los bailes típicos cubanos o bailes folclóricos cubanos y la presencia que están adquiriendo en escuelas de baile, en universidades en Estados Unidos. Me repito a decir lo siguiente: hace unos 50, 60 años, si se estudiaba danza de una manera formal en escuelas en Estados Unidos, se estudiaba el ballet. Poco a poco entró otra disciplina como requisito, que además del ballet, los estudiantes debían estudiar danza moderna. A esto le siguió la introducción del tap como uno de los géneros que los danzantes debían estudiar. Después vino el flamenco, y más recientemente en una serie de universidades, escuelas de música en Estados Unidos, se está enseñando a los estudiantes a que aprendan a bailar rumba guaguancó. O sea que hasta allí estamos llegando en la música. Y quería anotar simplemente eso para beneficio de mi amiga la doctora Ana Niria, que es una gran danzante, una gran bailarina de temas folclóricos de toda América Latina. Y quiero terminar con otra música que también es clásica porque nunca se pone vieja. Y esa música es el jazz latino. Le llamo jazz latino, comenzó como afrocubano, con personajes como Mario Bauzá, Frank Grillo Machito, Chano Pozo, desde luego, Dizzy Gillespie, allá a finales de los años 40. Después de algunos años de afrocubano pasó a ser jazz latino, Latin jazz. Y me parece que el nombre de jazz latino es el que más conviene, el que más se adapta a la música que se está tocando, porque ya continúan, los elementos de la música cubana continúan siendo mucha parte del jazz latino, pero eso ahora hay temas y hay estilos que provienen de toda América Latina.
Por ejemplo, uno de mis favoritos es el trabajo del boricua saxofonista Miguel Zenón, que utiliza muchos temas de la música folclórica de la Isla del Encanto. Otro de mis favoritos es otro saxofonista, Justo Almario, de la costa de Colombia, que también utiliza elementos de la música folclórica de Colombia. Por ejemplo, tiene un número magnífico que se llama en inglés le dicen street sax, pero en español es saxofón vallenato. En lo referente a lo cubano en el Latin Jazz, creo que ha recibido una saludable inyección con la utilización del tres por agrupaciones y grabaciones dirigidas por Ben Lapidus, un virtuoso del tres changuicero que lo mismo es respetado tanto en Nueva York como en Guantánamo, y esto representa un nuevo desarrollo de la música cubana dentro de lo que es el Latin Jazz. Y sin añadir ningún otro nombre, puedo decir que músicos cubanos participan activamente en numerosas agrupaciones de Latin Jazz que continúan recibiendo reconocimiento a través de premios y medallas. En resumen, en la salsa y la charanga, en la música clásica de corte europeo, con matices afrocubanos, en la guitarra, con motivos cubanos, en el tres jazzista y en el tres changuicero, y en un Latin Jazz que representa nuevos estilos, producto de transculturaciones de la música. Los músicos cubanos son notables con su presencia, composiciones e interpretación. Muchas gracias, he dicho.